Vamos entonces ahora a llamar a la segunda sesión. Otros 3 equipos. Vamos a pedir al equipo de la Universidad Gabriel René Moreno que pase. Ellos son los SIP, el equipo integrado por María Cecilia Yampara Méndez, Carmen Helen Peña Jiménez y Jacqueline Fernández Reyes. También vamos a llamar al equipo de la Universidad Unifrance, integrado por Ariana Araceli Antesana Fernández, Ana Gabriel Solís Cano y Juan Luis Saavedra Vizcarra. UPEA, la Universidad del Alto, los llamados LEAD. Ellos son Eli Liliana Quiñones Quispe, Juan Carlos Chalco Quispe y Joaquín Álvaro Martela. Quisiéramos empezar con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Tarija San Andrés. Fuertes descensos de temperaturas causan daños a cultivos, agricultores en emergencia. La alerta de riesgo agropecuario con descensos bruscos de temperatura, helada blanca y tormenta eléctrica, granizo, este domingo 19 al miércoles 22 de agosto afectaron la producción agrícola. Hay muy poca claridad respecto de lo que efectivamente ocurrió en función del daño, porque cuando se menciona que existe un daño, en un caso como este, es crucial cuantificarlo, es decir, dar la cifra, es decir, cómo es, ¿no? Cuánto dinero se ha perdido, cuántas personas son las afectadas, pero no las hay. Hay problemas notables, me parece a mí, en cuanto a la redacción. Por ejemplo, no se cuenta con los recursos suficientes para apoyar a la parte afecta. Podría ser una errata, pero luego hay diversas evidencias de que hay problemas de conjunciones y concordancias entre el plural y el singular, ¿no? Se alude a las federaciones sindicales únicas de comunidades campesinas que se habrían reunido, pero no hay ninguna voz de parte de ellos, ¿no? Tal señor de las comunidades nos ha dicho tal o cual cosa. Es decir, el testimonio y no simplemente, bueno, esa alusión cablegráfica prácticamente, ¿no? Entonces, a la vez, y otra vez, noto yo una contradicción, porque hay un párrafo también promediando la nota en la que se dice: la disminución de temperatura de esta temporada no altera en los precios de verduras. También hay problemas de relación, dado que no está lista para el comercio, etc. Entonces, una nota que promete responder nuevamente, pero no responde. Respecto al trabajo, planteamos en el titular: fuertes descensos de temperaturas causan daño a cultivos. Agricultores en emergencia, le falta una R al titular, hay un error. Pero más allá de eso, no está evidentemente la cuantificación de los daños. Se dice que causa daños, pero ¿cuánto daño? ¿A qué cultivos causaron daño? ¿En qué comunidades hubo estos daños? Se menciona solo una comunidad, pero también hay una contradicción cuando habla el coordinador de la subgobernación, Paul Mendoza, cuando dice: si el tiempo empeora, esto podría ocasionar daños. No los había ocasionado ya, por eso titulamos así. Entonces ahí tenemos una grave contradicción. Luego, tenemos que tener, yo ahora esta parte como consejo, tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos este tipo de notas económicas. Primero que cuantificar bien, plantearnos bien el tema noticioso, pero además de solo confiarnos en las fuentes, estas cosas hay que comprobarlas. Los campesinos a menudo siempre te van a decir que hay una afectación, pero tenemos que ir a comprobar si realmente hay esa afectación. Entonces, este tipo de notas además son muy delicadas cuando las hacemos como periodistas, porque pueden afectar en el mercado con la suba de los precios de los productos, por ejemplo. Entonces, si no compruebas, ahí también nosotros caemos en graves errores de imprecisión. ¿Ya? Buenas tardes. Creo que fue buena idea averiguar en este tema, porque agricultura es muy importante en esta región. En eso fue bueno esta nota. Pero como mis colegas, estuve de acuerdo que le faltó las cifras para verificar lo que te han dicho. El representante del gobierno dice que tiene un plan. ¿Cuál es el plan? ¿Cuándo tiene efecto el plan? Dice que están preparando un plan. Pues, ¿cuándo
se va a afectar y cuándo va a empezar la ayuda a los dueños de las cosechas. ¿Cuáles cosechas? ¿Cuántas cosechas? Acres, ¿cuáles son las plantas que se han dañado? Hay que tener una vista muy precisa de lo que está ocurriendo. Te dicen que hay daños, pues si no puedes ver, ¿cuál es el modo de verificar lo que te han dicho? Y igual, como colega, esta es una nota de la economía y hay que tener cifras. Algunos tienen números de cuántos acres hay, cuántas ventas hay de compras de fruta, de uva y hay que buscar ese tipo de información para verificar y tener un buen dibujo de lo que está ocurriendo en esta historia. Gracias, Ernesto. Bueno, yo lo que veo acá es, la verdad es que hay que hacer un esfuerzo para entender un poco. Dice la alerta de riesgo agropecuario con descensos bruscos de temperaturas, heladas blanca y tormenta eléctrica, y entre paréntesis granizo. ¿La tormenta eléctrica es una granizada? ¿No? Eso hay que tener cuidado, ¿no? Desde el domingo 29 al miércoles 22 de agosto, o sea, hay que tener cuidado. Y punto, afectaron la producción agrícola. Esa parte está muy confusa, esa parte es muy importante porque es la llamada de la nota y hay que ser muy preciso en lo que se está diciendo, ¿no? Después, no ponen puntos donde deben ponerlos, ¿no? Yo creo que les faltó editar la nota, revisarla antes de entregarla, ¿no? Creo que se podría haber explotado mucho mejor los temas que ustedes han estado señalando en la nota. Eso. Seguimos entonces con... Muchas gracias. Unifrance. Nuestro titular es: indigentes sufren más el frío del alma que el frío del cuerpo. Nuestra entradilla: estar solo en la calle y sin cariño congela más el corazón. Debajo los camiones, detrás de las gradas o simplemente en el suelo, cubriéndose con periódicos, cartones o nylon, se encuentran varios indigentes resguardándose de las bajas temperaturas en la capital tarijeña. Bueno, y la verdad es que yo no observo aquí una nota periodística, sino una especie de manifiesto de buena voluntad poética, ¿no? Los indigentes sufren más el frío del alma que el frío del cuerpo. Bueno, es una afirmación. No sé si en el caso de que esto ocurriera, sí es más grave, porque el frío del cuerpo es realmente tremebundo. Y luego lo que hay son alusiones de orden literario, si cabe llamarlas así, el frío por fuera o por dentro, el recurso al corazón, tenemos un corazón, en fin, dispuesto a la solidaridad, no lo digo literalmente. Me parece que no ingresa, lo digo después de haberlo leído varias veces, dentro del registro de lo que es un trabajo periodístico. Respecto al enfoque de esta nota, coincido en que eso de poner, el frío del alma podría servirnos en algún caso para un reportaje, pero habría que demostrarlo, ¿no? Aquí tenemos varios testimonios, pero en la mayoría de los testimonios nos dicen que realmente les hace frío, pero frío, no frío del alma, ¿no? Entonces, habría que haber puesto más testimonios, que son los 5 testimonios donde la gente realmente te diga que se siente más triste y más desolada estando en la calle, que eso le afecta más que el frío que ellos sienten, ¿no? Entonces, eso también hay que sostener. Después, en el cierre, terminamos con varias preguntas, ¿no? Y eso no se hace cuando hacemos una nota periodística, sino esto está más relacionado con un artículo de opinión. Igual para mí, como mis colegas,
el comentario de las personas con que tenían entrevista quiere decir casi el contrario de lo que dicen en el titular. Y le quiero hacer una pregunta, ¿cómo llegaron a la conclusión que están sufriendo más en el alma en vez del cuerpo? La verdad es que se nos presentó unos casos como el de este señor de Don Pepe, que nos acercamos a él y le preguntamos, señor, ¿cómo se siente? Y él nos dijo, primero nos dijo, ayúdenme a pararme, por favor, tengo mucho frío, y es lo que nosotros tratamos de hacer. Sin embargo, posteriormente, luego de tratar de ayudarle a pararse, el señor le preguntamos sobre su familia, y él nos dijo que es más difícil combatir esto porque él se siente solo, se siente triste, porque no tiene a nadie que lo apoye. Después tuvimos también el caso de una señora mayor, que esta señora igual le preguntamos qué es de su vida, su familia, si siente frío, y ella efectivamente nos dijo que sí, que le hace mucho frío y que sin embargo ella había estado sola desde niña. Y nosotros queríamos enfatizar que más allá del frío que sienten en el cuerpo, cuando tenemos el calor de familia, se puede como que arreglar todo esto. Para nosotros es muy sencillo abrigarnos, estar en nuestro caso en el hotel, estar tranquilos, porque estamos entre amigos, y a veces entre charla y charla, por más de que estés en la calle, estás charlando, hablando con la gente, hablas con tus amigos, te pones a reír y de repente te olvidas que sientes frío. Por ese lado es que nosotros hemos querido ir, como que cuando estamos entre amigos, entre familia, te olvidas que tienes frío por más de que estés desabrigado. Tratamos de ponernos en el lugar de estas personas para relatar estas historias. Ok, entiendo cómo llegaron a la conclusión, pero siempre creo que no tenían la verificación, no podían llegar a esta conclusión con lo que tienen aquí en esta nota. Las comidas, lo que han dicho es las personas que tienen aquí, yo llego a otra conclusión. En este momento están sufriendo mucho en el cuerpo. Y se me hace que casi en esta historia es algo de mucha simpatía, y eso está bien, pero a un nivel muy poco, muy bajo. Pero hay, creo, demasiada simpatía para las personas, y no veo que hay modo de llegar a esa conclusión con lo que han dicho. También faltó cifras, el contexto de lo que está ocurriendo por toda la región, en la ciudad, en las calles en general, y eso le faltó la nota. Bueno, yo coincido con lo que ha dicho Miguel Ernest Danitza. Creo que la nota es más de opinión. O sea, el titular hubiese sido válido si es que alguien lo hubiese dicho, ¿no? Y si ustedes lo dicen, pues tendrían que justificarlo de alguna forma, cosa que no sucede en la nota, ¿no? Acuérdense que nosotros trabajamos con hechos y con testimonios y con hechos, ¿no? Y si no tienes ni los testimonios ni los hechos, no puedes afirmar lo que estás diciendo, ¿no? Después no dice dónde, dice debajo de los camiones, detrás de las gradas o simplemente en el suelo cubriéndose con periódicos, cartones, varios indigentes resguardándose de las bajas temperaturas en la capital tarijeña. En todas partes puede pasar esto, pero hay que buscar por qué es importante, por qué es interesante, por qué le puede importar a alguien, ¿no? Eso por ahora, y una edición también siempre falta, ¿no? Siempre les falta una editada, una corregida después, ¿no? Pasemos entonces a los... Muchas gracias. A los amigos de la UPEA y amigas de la UPEA. El frío azota a los más pobres en Tarija.
Ana López, de 57 años, su esposo y sus 2 hijos viven desde hace 5 años en una precaria vivienda construida con calamina y algunos palos de madera. Ella y su familia soportan las bajas temperaturas que se registran en la tierra chapaca. Aunque se encuentran en extrema pobreza, ella afirma que trabajan para mantenerse y cuando se enferman acuden a centros médicos y pagan su consulta o tratamiento como cualquier otra persona. Bueno, gracias. Yo les decía que precisamente este enunciado que opera como hipótesis, el frío azota a los más pobres, es redundante porque efectivamente siempre y en todas partes el frío afecta a los más pobres, pero hay una buena intención en describir este tipo de situaciones y falencias, lamentablemente. Por ejemplo, puntas que podrían haberse, me parece a mí, capitalizado de buena manera y no ha sido así. Por ejemplo, se afirma, como un eco de una voz oficial, existen brigadas móviles que salen a las calles todos los días, desde las 19 hasta las 23:30. Y ha sido formidable tomar una de esas brigadas y ver si efectivamente es así, para constatar, y además le hubiera dado muchísima carnadura, ¿no?, a la narración. Luego termina el asunto con un muerto, que otra vez Bicha, el señor Vladimir Velázquez, etc., con 3 líneas cablegráficas también relativas al deceso, cuando esa tragedia pudo haber sido, me parece, un foco crucial para llevar la narración hacia un punto de intensidad que sea magnético. Pero no fue, me parece, capitalizado. Respecto al enfoque de la noticia, igual en todas partes, ¿no?, el frío azota a los más pobres en Tarija, entonces nosotros siempre tenemos que buscar, no en Tarija, no, pero en todas partes, ¿no?, pero tenemos que buscar siempre la novedad, la noticia, ¿no? Entonces esto para mí lamentablemente no es noticia. También tienen este tema del fallecido por frío, que tendríamos que haber hablado tal vez en una parte importante de las muertes por hipotermia que se han dado en Tarija, ¿ya? Porque está bien contar historias, pero también tenemos que tener datos. Entonces ahí nos introduce una situación interesante, unos datos interesantes que son esas muertes por hipotermia. Si vamos a hablar bien de los pobres que sufren frío en Tarija, entonces tenemos que ver varias dimensiones. Tenemos que imaginarnos todo y ver que el lector no se quede con ninguna duda. Entonces hablaremos de cuántos indigentes hay en las calles, cuántas muertes por hipotermia ha habido en Tarija, por qué no todos van a los albergues, por qué mueren, porque hay una resistencia para que estos vayan a los albergues. Entonces era también importante, como decía Miguel, que vayan en una brigada móvil, que vean si realmente la gente quiere ir a los albergues y si no quieren ir, cuál es el problema. Entonces nos falta ver esta noticia desde varias dimensiones, ¿no? El titular, como les decía, está bien ambiguo. Eso es lo que les aconsejo. Para mí las historias de estas personas fueron muy dramáticas, pero lo que me faltó fue el contexto. He hablado de cifras, he hablado de estadísticas para verificar todo, para establecer esa espalda de la historia. Y no hubo bastante aquí. Por ejemplo, el Víctor Carrillo de Senami, le hubieran preguntado cuál es el promedio de la temperatura, qué tan peor fue esta semana, esta temporada. Así puedes entender qué tan mal está ahorita el tiempo para estas personas. Eso le faltó. Hablaron de las albergas, pero otra vez para mí fue algo obvio. ¿Por qué no ir, ver, observar cuáles son las condiciones? ¿Por qué no les gustan las personas ahí donde hay, tienen un cuarto, tienen agua, tienen algo de tomar, pero no quieren ir, se quedan en vez de en la calle? ¿Por qué? ¿Están tan mal las condiciones ahí? Y hablan también de estas brigadas que salen en las noches para hallar y buscar las personas
deberían de hablar con unas de las personas, si pueden, con la brigada. Las observaciones de estas personas, qué han visto, cuáles son las condiciones, qué han dicho las personas en la calle, en las brigadas. Eso puede mover contexto para la historia, para entender bien lo que está ocurriendo en las calles. Eso es lo que le faltó. Y otra cosa, tienen el nombre de una persona aquí, Julián Tapia. Tienen el foto nombrado como Javier. Es uno de los otros o otro nombre, pero eso es un error que nunca se debe hacer. No hay nada de excusa para errores en nombres. Quisiera encontrar dónde está la noticia, ¿no? Porque obviamente el frío azota y cuando hace frío, ¿no? Pero eso lo sabemos. ¿Cuál es la noticia? ¿Qué es lo que quisieran ustedes transmitir? Y eso es lo que no encuentro en la nota. Creo que ese es el punto más flaco. Hay buenos testimonios, pero hace frío y, ¿no? Es el qué, el por qué, ¿no? ¿Qué pasó? Ese es el problema. Hay que escribir también con frases más sencillas, ¿no? Hay que utilizar las frases lo más sencillo que puedas para que la gente te entienda. Y utilizar los puntos, cuando viene un punto hay que poner un punto seguido, ¿no? Yo creo que eso le falta. Y hay que trabajar también en la estructura de las notas, ¿no? La nota tiene que tener un buen cierre siempre. Y es lo que yo creo que falta también a esta nota, ¿no? Eso es. Bueno, por todo lo dicho, nosotros hemos estado pensando que la Unifrance, ustedes, su nota no alcanza, no pueden seguir adelante, lo sentimos muchísimo. Las chicas de la Universidad Gabriel René Moreno, creemos de que pueden seguir adelante ustedes, pueden, felicidades. Y la UPEA, también consideramos de que ustedes no pueden seguir adelante, su nota no alcanza para la siguiente etapa. Muchas gracias. Y cuando retornemos hay caras alegres y hay caras tristes. Les preguntamos a los primeros 6 equipos sus impresiones de esta primera devolución.